manos de Dios sean gran bendición. Mujeres, mujeres, en las manos de Dios. Mujeres, mujeres, en las manos de Dios. Amén. Bien, yo quiero que leamos, que usted tome su escritura. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, ¿lo tienen? Vamos a compartir un solo versículo esta mañana, porque quisiera estar hablando básicamente, queriendo exponer o queriendo que entendamos el significado tan profundo que este verso tiene. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me temo, dice el apóstol Pablo, que de la manera que la serpiente con su astucia engañó a Eva, también nuestros sentidos en alguna manera sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Me corresponde esta mañana, y voy a ser un poco breve, en esta ocasión dirigir la palabra mayormente a las mujeres. Y qué bueno que ahí habemos algunos hombres, porque en alguna manera también nos va a servir a nosotros. Y es por eso que lo primero que tenemos que preguntarnos de todo lo que leímos es: ¿tendrá Dios un plan para la mujer? ¿Será que hay un plan de Dios, amada hermana, amada mujer, para contigo? ¿Cómo se expresa ese plan de Dios a la mujer? ¿Cuáles son los llamados de Dios y cuáles son las otras voces que quizás quieren apartarte de ese plan de Dios? En el texto que leímos en 1 Corintios, eso es lo que escribe el apóstol Pablo a los corintios. Y les dice: temo, me preocupa lo que dice. Me inquieta, quizás sería otra palabra sinónima. Me preocupa que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, así también ustedes, amadas hermanas, se dejen engañar. ¿Saben una cosa? Yo durante muchos años me hice la pregunta: ¿por qué el diablo engañó a Eva? ¿Y por qué no engañó a Adán? Y en algún tiempo dediqué horas para estudiar eso. ¿Por qué ese engaño y por qué se ataca a la mujer? Esa es la pregunta que tenemos en este momento. Y si luego nosotros miramos lo que sucede en nuestro mundo, si nosotros miramos lo que sucede en este momento actual, encontramos que la mujer sigue siendo engañada, porque se le está diciendo a la mujer una cantidad de cosas que terminan siendo de frustración para ellas y de destrucción
para sus sueños y para todo lo que es su plan, su propósito y su unión con Dios. ¿Cuál es ese tipo de engaño que enfrenta la mujer hoy? Yo podría decir que son muchos los engaños que se les enseñan a las mujeres en el día de hoy. Se les enseña a vivir para sí mismas. Se les enseña a poner su atención y su esfuerzo únicamente en su aspecto físico. Se le enseña a irrespetar su propio cuerpo. Se le enseña a ofrecerse como un objeto. Se le enseña a ser codiciosa. El engaño no ha quedado únicamente en el pasado. También existe el engaño en nuestra época. Pero la pregunta que teníamos es: ¿por qué sucede el engaño? ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Yo quisiera que esta mañana, con el favor de Dios y con la dirección del Espíritu Santo, podamos ver algunos detalles o algunas respuestas a estas preguntas. Lo primero la primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué el enemigo ataca a la mujer? ¿Por qué el enemigo ataca a la mujer? Y yo voy a decirte, amada hermana, que la respuesta a esa pregunta, escúcheme muy bien esto, la respuesta a esa pregunta está en tu cuerpo. La respuesta a esa pregunta está en tu cuerpo. Tú fuiste diseñada por Dios para crear vida. Voy a ir un poquito más. Dios te diseñó para crear vida. Dios no te diseñó para lucir en un concurso de belleza, por muchas curvas que tenga. Una vez yo investigué eso. ¿Por qué las mujeres tienen curvas y los hombres no? Michael, ¿por qué será? ¿Verdad? Curioso. O sea, las mujeres tienen, Dios les hizo unas curvas. Cuando usted va a hacer una casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Un plano, un diseño. Las mujeres tienen curvas porque las curvas son el diseño de Dios que quiso construir una casa dentro de la mujer. Tú tienes una casa dentro y esas curvas son parte del diseño de la casa que Dios quiso poner dentro de ti. Dios quiso diseñar un hogar dentro de ti. Y eso es maravilloso. Las mujeres tienen senos, tienen pechos. ¿Para qué? No son para seducir a los hombres. Los pechos son para dar vida. Son para alimentar la vida. Ese es el propósito de Dios. Lo que sucede es que hoy en día muchas mujeres han sido engañadas por el diablo, siguen siendo engañadas por el enemigo. Les decía porque había que abrir un espacio en tu cuerpo, la curva de tus caderas, es el espacio que abrió Dios para que tú tuvieras una casa adentro. Tú tienes una casa, tú tienes un hogar, tú tienes un manantial de vida en ti, y esa curva que despierta la atención y a veces el deseo es el recordatorio de que tienes una casa en tu interior. Tu cintura, tus caderas hablan precisamente de eso. Y por eso, precisamente porque estás provista de una capacidad para acoger y abrazar la vida, por eso Dios
te ha diseñado así. Ahora, ¿qué es lo que el diablo persigue? ¿Por qué el diablo ataca a la mujer? Porque la mujer es la que produce vida. El diablo se dio cuenta. Vamos a hacer, yo quiero que usted haga un ejercicio aquí hoy, y las mujeres. Primero vamos a hacer un ejercicio. Vea, todos los que estamos aquí, absolutamente todos, hombres y mujeres, inclusive los que están afuera, los no creyentes, todos los hombres, todas las personas, toda la gente que vive en este país, toda la gente que vive en Latinoamérica, toda la gente que vive sobre la faz del mundo, todo humano en su génesis, todo hombre, toda criatura humana en lo más profundo de su interior lleva un génesis, un inicio, un principio. Se llama vientre, entrañas de mujer. Yo quiero que las mujeres en este momento hagan un ejercicio. Yo quiero que usted tome su mano derecha y póngala sobre su estómago. Todas las mujeres, inclusive las jovencitas, las señoritas. Todas. Ok, por un momento piense. Y por un momento piense toda la creación humana, absolutamente toda la humanidad que hay sobre el planeta Tierra, procede de allí. Entonces usted puede darse cuenta por qué es que el diablo quiere engañar a la mujer. ¿Por qué el diablo engañó a Eva? Hay un detalle que a mí me admira. Para engañar a una mujer se necesitó un ángel caído y con todo, pero era un ángel. Se necesitó la astucia de un ángel para engañar a una mujer. Para engañar a un hombre, ¿qué se necesitó? Una mujer. Ustedes pueden ver la diferencia. Para engañar a una mujer se necesitó la astucia de un ser celestial, de un ser muy astuto, de un ángel. Pero para engañar a un hombre, sencillamente se necesitó otro ser humano, una mujer. Eso quiere decir que la mujer era tan importante. El plan de Dios para la mujer era tan importante que Satanás se dio cuenta que solamente él, personalmente, con su astucia, que no había otra manera de dañar el propósito de Dios si no era dañando a la mujer. ¿Por qué? Porque si se engañaba a la mujer, si se envenenaba el fruto de la mujer, podía envenenar toda la creación. Porque engañando a la mujer, envenenando a la mujer, se podía envenenar la creación entera. Entonces, amada, la gran mayoría de ustedes son mujeres. Aquí también estamos unos cuantos varones, por distintas razones, pero hay algo que todos tenemos en común, todos los que estamos aquí, y si salimos a la calle, lo que decía todos los que están en la calle, y es que todos en su origen, en su génesis, cada uno de nosotros, hay una palabra que no se puede quitar. Esa palabra es vientre de mujer, en cada ser creado. Entonces, si se envenena, dijimos, a la mujer, se va a envenenar a la humanidad entera. Si se envenena a la mujer, se destruye el futuro entero de la humanidad. Lo que sucede a la mujer le va a suceder a la familia, le va a suceder a la pareja, le va a suceder a la nación, a la sociedad, le va a suceder a la nación y le va a suceder al mundo entero. Ese es el motivo por el cual Satanás pretende engañar primeramente a la mujer. Es decir, que ese espacio que Dios abrió a la mujer es donde se genera la vida,
y lo que Satanás quería destruir era la vida. Hay una frase muy linda. Hay un texto en Gálatas 4:4 que a mí me ha enseñado mucho. Dice: Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, rescató a los que estaban bajo el yugo del pecado de la ley. Que el propósito de Dios, vamos a asociar esto, yo quiero que usted pueda asociarlo. El propósito de Dios con la mujer es dar vida. Y Dios mismo, esto es poderosísimo, Dios mismo cuando quiso dar la vida eterna, Dios mismo cuando quiso darle la salvación a todos los hombres, vino al mundo a través del vientre de una mujer. Entonces, ser mujer no es algo liviano. Pero entender el propósito de Dios para la mujer es la otra parte. De eso que hemos dicho, yo he sacado 3 respuestas. La primera respuesta es que la primera vocación, escuchen esto, la primera vocación, el primer llamamiento, el primer y más grande ministerio que tú tienes, amada hermana, se llama dar vida. El primer ministerio, la primera vocación es dar vida. La segunda respuesta es que el demonio atacó, Satanás ataca en primer lugar a la mujer porque así pretende dañar a toda la humanidad. Y de ahí viene la tercera respuesta. Si se sana la mujer, si la mujer descubre su vocación y descubre su lugar, cambiará el futuro de la sociedad entera. Aquí hay 3 principios poderosos. 1, tu primer ministerio, mujer, tu primer vocación es dar vida. Y tienes que entenderlo. Tu diseño, tu cuerpo fue diseñado para eso. No para ser expuesto en los periódicos, como aparecen los periódicos baracos de hoy en día. Tu primer ministerio es dar vida. La segunda respuesta a la pregunta ¿por qué el diablo ataca a la mujer? Es porque el diablo sabe que si envenena a la mujer va a dañar la sociedad entera. Y la tercera respuesta es que si logramos que la mujer descubra su vocación, si descubre su lugar y su propósito delante de Dios, todo el futuro de la sociedad va a cambiar. Por eso fue que escuchamos, por eso fue que yo quise compartir ese canto. Dios está buscando mujeres que puedan entender su propósito en la vida, mujeres en las manos de Dios pueden impactar a una sociedad. Hay un poder inmenso en la mujer. A veces se dice que la Biblia es machista. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado con mucha frecuencia. ¿Sabes? Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que al contrario. Yo tengo la idea que en la Biblia más bien se encuentra o dice muchas veces una enorme cantidad. La mujer tiene un enorme poder en la Biblia, lo dice muchas veces. Y yo quiero en este momento recordar con ustedes algunos de esos pasajes en los que se muestra el poder de la mujer para que se vea lo grave que es vivir engañadas, porque la mujer que vive engañada es un instrumento eficaz de Satanás para destruir la obra de Dios. Mire esto en el libro de los jueces. Todos ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Sansón. Sansón era un hombre poderoso. Sansón tenía tantas fuerzas, yo no lo logro entender. Pero la Biblia dice que Sansón llegó a luchar con 10,000 filisteos.
y derrotó y lo derrotó. Yo quiero, ok, yo no sé, pero yo calculo que si a mí me pone uno un poquito más grande que mí, de repente me va a pegar. Y si me ponen dos, imagínense. Y si me salen 5, ¿qué va a hacer otro? Bueno, no, yo no tengo problema, yo como soy bien. Ok, pero fíjense esto. Sí, corro bastante. La Biblia dice que Sansón luchó con 10,000. O sea, ¿qué calidad de hombre era este? ¿Qué calidad de fuerza había en este hombre? Venció a 10,000. 10,000 filisteos. Con la quijada duro con algo, pero los venció. Sansón venció a 10,000 filisteos. Pero el ejército filisteo necesitó solamente una mujer, una filistea, para vencer a Sansón. ¿Qué poder hay en una mujer? Eso es algo tremendo que a mí me dejó pensando. Ahora nos preguntamos entonces por qué la mujer tiene tanto poder. ¿De dónde viene eso? Mira, hemos dicho que la primera vocación de la mujer es dar vida, para que la mujer pueda ser, para que la mujer pueda ser ministra de vida. Dios le ha dado, escúcheme esto, para que la mujer pueda ser ministra de vida, Dios le ha dado 4 llaves. Por eso que yo les enseñé las llaves. A la mujer Dios la ha provisto de 4 llaves. Y voy a hablar de ellas así rápidamente. La primera llave se llama la maternidad. Y dijimos que maternidad es la capacidad que tiene la mujer de dar vida. Pero por un momento yo le voy a cambiar el nombre quizás a esa llave de la maternidad. La vamos a llamar la llave del yo llegué primero. Porque la mujer es la que primero llega a la vida de todo ser humano. Yo estuve hace un tiempo leyendo un libro, hace muchos años, lo leí hace como unos 10, 12 años. Se refería a las distintas a las distintas religiones que hay en el mundo. Y estaba leyendo sobre lo que es el islamismo. En el Instituto Bíblico estábamos aprendiendo lo que son las religiones del mundo. Y me tocó a mí que exponer sobre lo que era el islamismo. Y dentro de todas las cosas que yo investigué sobre el islamismo y la religión y las costumbres islámicas, me enteré que en el Islam, cuando la mujer está en estado de embarazo, vean usted qué poderoso. Cuando la mujer está en estado de embarazo, y lo hacen también las mujeres aquí, empiezan a acariciar su estómago. ¿Verdad que todas lo hacen, verdad? Usted lo ve caminando y lo tienen así todas. Resulta que en el islamismo las mujeres empiezan a acariciar su estómago y empiezan a decirle a su bebé, le dicen, Alá es el Señor. Alá es el Señor. Y día a día, durante los 9 meses del embarazo, o por lo menos desde el tiempo que se dan por enteradas que están embarazadas, ellas le hablan a su niño en su estómago y le dicen, Alá es el Señor. Cuando el niño nace, lo primero que hace la mujer es toma al niño y con su voz cerca del oído, apenas nace el niño, lo primero que el niño escucha es, Alá es el Señor. Hermano, eso a mí me impactó, de verdad me impactó. Es el primer sello que lleva el niño. Fue la mujer la que primero llegó a lo más profundo. La mujer tiene la capacidad de la maternidad. La maternidad es la capacidad de escribir en lo más profundo. Y cuando yo estudié eso, yo dije, Dios mío, enséñanos a nosotros a enseñarle a nuestras mujeres que cuando estén embarazadas, está bien que se toquen su estómago, pero que mientras estén tocando su estómago le estén profetizando y hablando palabra de Dios a ese niño y le diga, Jesucristo es el Señor de tu vida. Jesucristo es el Señor de tu vida. Tú vas a nacer para llevar vida, para llevar la imagen de Cristo, para llevar el Evangelio de Cristo, para llevar la palabra a las naciones. Porque eso va a escribir profundo en la vida de ese niño.
La maternidad no es solamente traer niños a la existencia. Cuando la mujer puede entender el verdadero significado de la maternidad, es que es dar vida, no es dar criaturas, no es multiplicar la cantidad de habitantes de la tierra, es dar vida. La maternidad, voy a repetir, es la capacidad de escribir profundo. Es la que llega primero a la vida de esa criatura. Entonces, la primera llave ya la mencionamos, es la llave de la maternidad. La llave de la maternidad, y significa, tiene como propósito escribir profundo. Lo primero que oye el niño es la profesión, y eso le va a quedar grabado. Lo primero que escuchen los niños, eso le va a quedar grabado. O sea que la llave de la maternidad, la llave del yo llegué primero, es la autorización que tú tienes para escribir en lo más profundo de la psicología de esa persona. En lo más profundo, tú tienes esa capacidad, y por eso la voz de la mamá, la oración de la mamá, los consejos de la mamá, el tono de la mamá quedan grabados de un modo único en ese ser. Ese es un poder que existe, es un poder muy grande, es el poder, dije, de llegar primero. Ese poder es tan grande, tal vez tú no lo sabes que lo tienes, no lo has utilizado, pero tú lo has recibido de Dios. Es la primera llave, y dije que son 4. La segunda llave es esta. Resulta que la mujer no va a tener el niño sola, excepto en algunos países donde se practica que la mujer va a un laboratorio y ese tipo de embarazos que se llaman como embarazos artificiales. Sí, algo así, donde la mujer va a un laboratorio y escoge el semen, el esperma que ella quiere, las características. Pero lo natural y dentro del propósito de Dios es que la mujer escoge a su pareja, escoge a quien quiere que sea el padre de sus hijos. Lo escoge en un proceso que nosotros llamamos noviazgo. Yo no sé si será que yo interpreto muchas cosas distintas como la interpreta la sociedad. En la sociedad se tiene la idea de que el noviazgo es algo así como los hombres persiguiendo mujeres. Y yo digo, sí es cierto, el noviazgo es algo así como un hombre persiguiendo a una mujer, pero es un hombre que ya la mujer lo tiene atrapado. Porque si la anda persiguiendo, ya lo tiene atrapado. ¿No es cierto, varones? Cuando usted empieza a perseguir una chica, una mujer, es porque ya esa mujer lo tiene atrapado. En contra de lo que se cree, la capacidad de agradar que tienen las mujeres no es únicamente para conseguir hombre, para conseguir una pareja. La capacidad de agradar que tiene la mujer es la capacidad de influir en otra voluntad. Anote, segunda llave es la capacidad de influir en otra voluntad. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Se dice que los seres humanos tenemos razón y tenemos inteligencia, ¿no es cierto? A ver, se dice que los seres humanos tenemos razón y tenemos inteligencia. Lo que sucede es que en la práctica nosotros no usamos tanta la razón y actuamos y decidimos más dirigidos por nuestro corazón, más dirigidos por nuestros sentimientos. Si nosotros tomáramos más decisiones tomadas en base a la razón y a la inteligencia, quizás muchas cosas cambiarían. Pero la realidad, la mera realidad, es que muchas de nuestras decisiones son basadas en
sentimientos. En el Cantar de los Cantares, todos lo han leído. Ese libro tan hermoso del amor que está en la Biblia, lo dice de un modo muy lindo. En la boca de la amada, en la boca de la esposa, o más bien en la boca de la novia, porque en Cantar hay un amado y una amada, un novio y una novia, como usted quiera decirlo. En voz de la amada aparece escrito esto, Cantares 8:8. Escuche lo que dice, Cantares 8:8. Dice, defenderme, dice la amada, defenderme porque me ataquen con flechas de amor. Vamos a sacar un principio de eso. La amada hace una exclamación, la novia hace una exclamación, defenderme porque me ataquen con flechas de amor. Aquí hay un principio, hermano. El principio es que es más fuerte el ataque a los sentimientos, el ataque del amor, que el ataque del odio. Voy a repetirlo. Es más peligroso el ataque de amor que el ataque del odio. ¿Qué pretendían hacer los filisteos con Sansón? Destruirlo. ¿Qué sucedía cada vez que los filisteos atacaban? Cada vez que querían destruirlo, Sansón se hacía fuerte. Cada vez que una persona quiere destruirte, tú te haces fuerte. Tú levantas murallas. Tú levantas barricadas que te fortalecen, que te protegen. No sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. Voy a repetirlo, cada vez que te atacan para destruirte, tú te haces más fuerte. Pero cada vez que el ataque es de amor, eso te debilita. A Sansón lo atacaron 10,000 filisteos para destruirlo. Y cada vez que lo atacaban se fortalecía y vencía 10,000. Pero lo atacó una mujer. Y una sola mujer lo destruyó. Vamos a ver. Voy a ver si puedo aplicar esto en otro lado. Las mujeres, típico de las mujeres, hacen dieta. Si a usted le ataca algo para destruirla, usted se va a hacer fuerte. Pero usted se queda viendo un pastel de chocolate. Y ese pastel te dice, cómeme. Oh, cómeme. Cómeme. Eso te debilita. Lo que va a producir es que te va a debilitar. Lo que quiero decir es que las flechas del amor son más peligrosas, porque el que logra agradarme, o el que logra agradarte, el que logra fascinarte, ese sí tiene poder sobre mí o sobre ti. Yo me puedo defender frente al que me ataca, pero ¿cómo me defiendo? ¿Cómo me defiendo ante el que me gusta? ¿Se da cuenta? Y resulta que las mujeres tienen esa llave. Las mujeres tienen la llave de agradar. Pero esta llave de agradar no se utiliza solamente para conquistar a hombres. Dice, la mujer se le ha dado un poder especial para gustar, un poder que tiene su hora más importante en asegurar aquella pareja que la mujer considera más conveniente para ser fecunda. Por eso, la conocida definición de liderazgo, de noviazgo que les dije. Noviazgo es un hombre persiguiendo a una mujer, un hombre que está atrapado por esa mujer. La mujer tiene la capacidad de gustar, y la capacidad de gustar es la capacidad de quitar las barreras, la capacidad de quitar la protección a la otra persona. Repito, la capacidad de gustar es la capacidad de quitar las barreras, la capacidad de quitar la protección que tiene esa persona. Y eso es un poder enormísimo. Hermano, si usted tiene la capacidad de quitarle las barreras,
si tiene la capacidad de quitarle la protección a otro, usted va a tener delante de ti a personas vulnerables. Por eso es más peligrosa la persona que me agrada que la persona que me amenaza, dije. Porque la persona que me agrada me quita las barreras, me quita las defensas. En cambio, la persona que me amenaza hace que yo levante más mis defensas. Y esta es la diferencia entre los 10,000 filisteos y la filistea aquella. Entonces existe la capacidad de agradar. No es algo pequeño, no es algo sencillo, porque para saber agradar hay que saber estudiar a la otra persona. Escucha esto. Para agradar a otra persona, las mujeres normalmente lo estudian. ¿Recuerda a la Dalila esa? Es un poquito curioso y es típico de la mujer. Tú no me quieres, ¿no es cierto? Lo hemos oído tantas veces. Tú no me quieres. Mi amor, claro que sí que te quiero. Yo me imagino a la Dalila y a Sansón. Dalila dice, no, tú no me quieres. Mi amor, claro que te quiero, no, y por eso estoy aquí. No, yo sé que tú no me quieres, quítate, hazte a un lado. No te me acerques. Mi amor, pero te quiero, tú sabes. Tú sabes que te quiero. No, eso no es cierto, tú no me quieres. Pero ¿cómo dices que no te quiero? Tú no me quieres porque tú no me inventas tus cosas. Tú me ocultas las cosas. Mi amor, pero no, quítate a un lado. Cuando la mujer dice quítate, cuando la mujer dice hazte a un lado, el hombre empieza a bajar sus barreras. Típico. Empieza a hacerse vulnerable. Y fue lo que le sucedió a Sansón. Empezó a bajar sus barreras. Se hizo vulnerable ante una mujer y todos sabemos en qué terminó. Ese es el poder que tiene la mujer. Es el poder de absorber información impersonal. Es el poder de leer un rostro, una actitud corporal, un tono de voz. Es el poder que hace que muchas veces se diga que la mujer tiene un sexto sentido. No es típico de la mamá, las mamás. Las mujeres conocen hasta el color de los niños. Y no me refiero a que si es blanco, si es moreno, si es quemado. Basta que una mujer, que una mamá vuelva a ver al niño y le dice, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Tienes un color? El color de tu piel lo dice. Y normalmente quien lo ve, quien más lo ve es la mamá. Parece tener un sexto sentido. Recuerdo un caso muy típico de una familia que hace unos años vino a consejería, hace muchos años. La hija llega a su casa con un novio. La mamá sale del novio y le dice, hija, ese muchacho no me agrada. Les ha pasado, ¿verdad? Las mujeres, jóvenes. Ese muchacho no me agrada, le dijo. La joven le dice, mamá, pero es que todos mis amigos, ninguno te agrada, tú sí que eres cansona. Mamá, cada vez que traigo un amigo, tú siempre sales diciendo algo. Hija, pero es que ese muchacho, no sé, tiene algo, no lo conozco, nunca lo he visto, no sé, pero no me agrada. Resulta que la muchacha sigue metiendo, insistiendo en permanecer con el joven que había recién conocido. Al cabo de unos meses, estando en una discoteca, la joven andaba un poquito extraviada. Llegó la policía y se llevó al joven y se la llevó a ella también. Los padres vienen corriendo a la iglesia y dicen, pastor, tenemos un problema, nuestra hija está en la cárcel. ¿Qué sucedía? El joven que la muchacha había conocido era un vendedor de droga. Andaba a los pasos de la policía encima. La mamá no conocía al muchacho, pero tenía un sexto sentido. Ella me
pastor, pero desde que yo lo veí, yo se lo dije que ese muchacho no me agrada, ese muchacho tiene algo. Y los niños, ¿saben qué dicen? Ay, es que mi mamá es como bruja. No, no es que es bruja. Es que está dotada de parte de Dios de este sexto sentido, que es la capacidad de agradar, de leer un rostro, de ver donde nosotros los hombres no vemos. Nosotros vamos a una fiesta, una mujer entra a una fiesta y en 2 minutos se da cuenta quién está feliz, quién está triste, si alguien vino con problemas, si alguien está incómodo de estar de pie. Las mujeres pueden leer rostros. Nosotros vamos a una fiesta y en 2 minutos lo más que podemos ver y tratar de ver si la comida está rica. No, de ahí en adelante no nos percibimos de muchas cosas que las mujeres se perciben. Cuarta cosa, y voy a ir terminando. A ver, ¿dónde está un celular? Bueno, hay un celular, lo están utilizando. Algunos celulares, voy a utilizar este ejemplo para ilustrar esto. Algunos celulares están provistos con un programa nuevo que se llama RQ, códigos RQ. A través de este programa y a través de la cámara del celular, este programa, usted le arrima la cámara a un código de barras y a través de este programa puede leer toda la información. Es un tipo de escáner. La capacidad es capacidad de leer información. ¿Saben? Yo estaba pensando que las mujeres tienen una capacidad igual. Tienen la capacidad de leer información en la gente. Tienen la capacidad de conocer y de entender a la gente mucho más allá de donde nosotros podemos entenderla. ¿Cómo se desarrolla esta capacidad? Yo voy a decirle, yo he leído un poquito algo así de lo que es la ciencia sobre este aspecto. Dice la ciencia que desde que la mujer está niña, ella tiene capacidad de leer y de entender quién le ama y quién no le ama. Si un adulto llega y le dice a una niña pequeña, yo te amo mucho, hicieron un experimento y dice que la mayoría de las que eran niñas les expresaron amor y fueron y se escondieron. Pero se escondieron y siguieron viendo de manera que ellos podían ver a la persona que les había expresado amor. Y se dieron cuenta que ellas se escondieron porque es un mecanismo de la mujer que les permite leer la información. Si la persona que les expresó amor va y las busca, significa que ese amor es muy alto, es muy profundo. Si no las busca, es un amor muy liviano, muy superficial. Resulta que las mujeres están capacitadas con esa capacidad de leer información. Que en la escuela y en el colegio, cuando tocan la campana de recreo, y se ha visto mucho, se reúnen las mujeres, hacen un círculo, no se sabe qué conversan, de repente una empieza a reír y la otra se ríe y terminan riéndose todas. ¿Por qué? Porque una leyó la información de la otra. Alguien se rió por allá y sabe de qué estoy hablando. Dice la ciencia que las mujeres tienen más desarrollada la capacidad de comunicarse. Resulta que yo estoy preguntando y las mujeres aprenden a hablar más rápido que los hombres. Duran menos de un año aprender a hablar y duran más o menos como 80 años para aprender a callarse. Las mujeres tienen más desarrollada su capacidad de comunicación. Las mujeres hablan más, por eso es que hablan y hablan y hablan y hablan. Y cuando no tienen bien definido el propósito para el cual Dios les dio esa llave, por eso que a veces hablan lo que no conviene. Yo quiero
terminar con esta reflexión y voy a terminar aquí. Son 4 llaves de las cuales yo he hablado. Número 1, la llave de la maternidad. Quiero terminar esto. La llave de la maternidad es la llave de escribir profundo, es la llave de escribir más profundo dentro del ser. Luego está la segunda llave, la llave de elegir, la llave de agradar y la llave de escanear, de leer información en los demás. Dios ha provisto a la mujer de estas características, no por algo caprichoso, sino porque les dije que las mujeres transmiten vida. Y estas llaves son herramientas poderosas en las manos de la mujer si las aprovechan bien. Estas llaves voy a terminar diciendo esto, tienen 2 usos. Pueden tener un uso positivo, pero también pueden tener un uso negativo. Una mujer puede usar para bien su instinto de maternidad, pero puede usarlo también para mal, erróneamente. Puede ser engañada. Puede ser engañada. ¿Cómo una mujer es engañada? Bueno, cuando la mujer, voy a poner un ejemplo. Hoy en día está en boga los vientres de alquiler, ¿no es cierto? Eso es salirse del propósito de Dios. Eso es utilizar mal el recurso, la vocación que Dios le ha dado. Ser madre es un ministerio y tienes que verlo como un ministerio. La capacidad de elegir es la capacidad de influir. Tú puedes influir para bien o puedes influir para mal. La capacidad de conocer la información de otros puede ser un recurso que lo utilices para bien o lo utilices para mal. Cada una de esas llaves que Dios te ha dado son dones, son talentos, son virtudes, son ministerios que Dios ha puesto en tus manos. 4 llaves que Dios le ha dado a las mujeres. Bueno, Michael, por favor, pongamos de nuevo. Vean, mujer. Hay 4 llaves que tú tienes en tus manos que Dios te ha dado. Esas llaves son llaves poderosas. Si tú usas esas llaves como una vocación, si usas cada una de esas llaves como un ministerio, son llaves a la vida. Pero si tú utilizas esas llaves erróneamente, en ignorancia, o utilizas esas llaves en el engaño que el diablo le ha traído a las mujeres, esas llaves pueden producir muerte, pueden producir la destrucción de tu hogar, de la iglesia, de una comunidad y de una nación. Por eso Dios está buscando mujeres que entiendan el propósito de Dios. Normalmente pocas veces oro por la gente en las iglesias, pero hoy yo quiero orar por las mujeres. Y yo quiero que cada mujer que está en este lugar y que ha entendido que Dios le ha entregado 4 llaves y que esas llaves son ministerios, que esas llaves son una vocación. Yo quiero pedirte que usted venga y le diga: Señor, aquí en tu altar, tú estás buscando mujeres. Yo vengo aquí a tu altar a consagrar esas
esas llaves que tú me has dado. Quiero usarlas en tu reino. Quiero usarlas para dar vida. Quiero usarlas para cumplir el propósito para el cual tú me has llamado. Yo quiero que usted se ponga en pie rápidamente y venga. Los varones que estamos aquí vamos a bendecirle, vamos a orar por ustedes. Vamos, hermana. Yo quiero pedirle a los varones que vengan, vamos a hacer una fila delante de las mujeres y los varones vamos a estar detrás de las mujeres para bendecirlas, para orar por ellas, para dar gracias a Dios por ellas. Hermano, póngase en pie y venga aquí con nosotros, hermano. No venga, queremos orar por ustedes. Los varones también, vamos a hacer una fila detrás de ellas. Vamos a venir a bendecir nuestras mujeres, a bendecir nuestras esposas, a bendecir nuestras compañeras, a bendecir a los que Dios está llamando mujeres. Mujeres que se entreguen en los brazos del Señor, que vivan día a día. Vengan, mujeres jóvenes también, vengan ustedes los jóvenes también. Cristo el Salvador. Ok, yo quiero a los varones detrás de las mujeres, bendiciéndoles. En las manos de Dios, Esposos, novios, varones en este lugar. Vengan, vayan, vamos a bendecir. Pastor, vengan. Venga, hermano, acérquese, hermano, venga, vamos a